Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos, chicos? ¿Cómo están todos? ¿Qué sería agradable saber de ustedes? Sería tan lindo poder tener información de sus vidas. ¿Cómo están? Si Dios los ha atribulado, si han tenido problemas, si están contentos. Bueno, no habiendo más que un monólogo de mi parte, quiero saludarlo con todo mi amor este día, Señor, para darle gracias a Dios. Gracias por un nuevo día, gracias por todo lo que ha pasado esta última semana. El sábado recién pasado, estamos hablando el día 26 de julio del 2025. Por fin, después de 12 años, pude celebrar mi matrimonio, nuestro matrimonio, eh, después de 12 años. 12 años que estábamos casados por el civil. Nunca habíamos podido celebrar el matrimonio religioso, por diferentes motivos, ¿no? Disculpen, pero esto no sé si es alérgico, pero el resfrío no es. Eh, Chicos, hay una felicidad inmensa porque la compartimos de muchas maneras y Dios hizo cosas muy, muy relevantes, muy importantes, casi yo diría que sobrenaturales. Si algún día les puedo contar, sería fantástico. Hoy estamos a 30 de julio del 2025 y estamos analizando los problemas de la iglesia, tanto de la iglesia primitiva y que son los mismos problemas que está persiguiendo hoy día a la iglesia moderna, la iglesia actual. Aunque yo diría que los problemas hoy día nacen, muchos problemas nacen de adentro, bueno, es que de dentro de la iglesia, pero en realidad la intención de este tema es, porque mucha gente habla, no, porque en la iglesia hay tanto hipócrita, y que en la iglesia hay tanta gente eh, que no es sincera, que, bueno, que te palmotean la espalda, que dicen que te aman y después te ponen un cuchillo. Pero ese problema, y entre tantas otras cosas más, ¿no es cierto? Nosotros vimos que la iglesia primitiva de Corinto, en Primera de Corintios que estamos estudiando, habían problemas graves, problemas serios. Había división entre los hermanos, había inmoralidad y fornicación, habían acusaciones en tribunales. Los hermanos se acusaban y solucionaban los problemas a través de los tribunales, lo cual es completamente antibíblico. Abusaban la cena del Señor. Vimos que son partes que estamos viendo. ¿Qué significa abusar la cena del Señor? La cena del Señor era una conmemoración que estamos en algún minuto la vamos a revisar. Sin embargo, esta gente hacía cenas pantagruélicas y los que tenían más comían más y los que tenían menos no comían o comían muy poco, pero no compartían. Hacían como las cenas de los idólatras. Los idólatras, la religión idólatra hacía eso. Eh, entonces, ellos eran una iglesia además que tenía dones espirituales que Dios les dio para poder impactar a la comunidad con dones sobrenaturales y ellos abusaban de esos dones, se sentían dueños y peleaban y había motivos de discusiones. Y había mucha herejía también. Ahora, en una iglesia así, queridos míos, nadie quiere participar. Si tú una miras desde afuera y dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Cosas como esta han permanecido por siglos y siglos y siglos. Si no estuviera Cristo de verdad en la iglesia universal, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de la iglesia local. Estos problemas son de la iglesia local. Pero si la iglesia universal no hubieran iglesias verdaderas que están buscando realmente el rostro del Señor y que están haciendo las cosas correctamente, nadie estaría en una iglesia. Nadie. Pero hay iglesias verdaderas, pero hay iglesias que no hacen estas cosas. Hay iglesias que luchan por buscar la sanidad espiritual
de los miembros. Hay luchas permanentes, guerras contra Satanás, contra el enemigo, contra el mundo civil que no entiende nada. Y esto que estamos aquí ya lo hemos analizado hasta del capítulo 1 al capítulo 3 de Primera de Corintios. Y ahora nos toca hablar de la inmoralidad y la fornicación que está en el capítulo 5 y 6. Pero, ¿qué pasó con el capítulo 4? El capítulo 4, Pablo hace una comparación. No lo quiero leer porque no está tomando los temas específicamente, pero está haciendo una comparación de su estado espiritual y moral para poder hacer el llamado de atención a la iglesia. Porque hoy día vemos que el mundo político, el mundo social, el mundo religioso también, hace llamados, invocaciones y llamados de atención por moralidad, siendo muy inmorales. Critican al otro y le muestran con el dedo sus defectos, pero ¿y los de ellos dónde están? Son peores. Entonces, hace poco, quiero comentarles que el Papa sacó un edicto muy bueno, que habla justamente que es hora de atacar toda la inmoralidad de la Iglesia Católica y sacar a la luz todo lo que está mal. Y esto ha generado, Dios quiera que esto sea una verdad que se practique y que salga a la luz. Que de una vez por todas se confronte toda esta perversidad. Si pueden por ahí escuchar la última declaración del Papa y lo que él está haciendo, yo la verdad lo felicito. Que no es un problema de religión, es un problema de seguir a Cristo. Y es lo que él dice es eso. Estamos destruyendo, hemos sido destructores de la iglesia desde adentro, dice. No vino afuera a destruirnos, estamos destruyéndola de adentro. Así que hay que cambiar todo lo que está podrido desde adentro. Lo mismo pasa en la iglesia evangélica, hijos. Hay mucha iglesia evangélica podrida. Tengo que ser realista. A mí me ha costado mucho encontrar una iglesia sana. Mucho. Porque no es fácil. Escúchame, no es fácil que los corazones reflejen la verdadera intención en la iglesia, de los pastores, de los hermanos, de los líderes, de los ministerios. Hay gente dentro de la iglesia que es sana, pero cuando la dirección está equivocada, cuando el pastor está equivocado, cuando el pastor no es pastor realmente, es un predicador, cuando hay lobos vestidos con piel de oveja, cuando hay cizaña, que Cristo lo avisó, que va a haber cizaña dentro de la iglesia. A veces cuesta un poco distinguirla del trigo. La cizaña se cuesta distinguir del trigo. Hasta que llega un minuto de la madurez, y en ese minuto tú puedes ver que mientras el trigo, porque la cizaña y el trigo son la misma planta, muy parecida, tan parecida que tú no las puedes distinguir. Pero cuando pasa el tiempo y el trigo produce fruto y la cizaña no produce fruto, el trigo se dobla. El fruto del trigo hace que la rama se doble y la cizaña no, porque se mantiene ahí orgullosa, paradita. Ahí tú puedes distinguir la cizaña del trigo. Entonces Pablo en el capítulo 4, que no lo vamos a leer, habla justamente de que ellos han mantenido la humildad. Pablo trabajaba para conseguir su sustento, no dependía de las limosnas, de los diezmos y del dinero que le pudieran dar. Pablo trabajaba haciendo carpas. Y todo el tiempo que podía, él sacaba dinero de ahí, no de la iglesia. Entonces, él decía, ellos sufren
mientras los otros se vanaglorian, ellos pasan hambre, mientras los otros hacen cenas pantagruélicas, eh, ellos eh, están reinando en la saciedad y mientras los apóstoles están en la pobreza. Han sido llegados, dice, hemos llegado a ser un espectáculo del mundo, hemos sido perseguidos. Mira, tanta es la comparación que quiero hacer, le dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros. Eso es lo que les pasaba, se envanecían. ¿Por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que te lo hayas ganado realmente? Por mucho que tú trabajes. Si Dios no te lo da, no lo recibes. Por eso es que hay muchos que pueden tener plata, ¿verdad? Y viven amargados, tristes, enfermos. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, el hombre se subía o se bajaba según su estado o condición material. Y les dice Pablo, ustedes ya están saciados y estáis ricos. Y sin nosotros reináis. O sea, ya la iglesia se demandaba sola. No hacían caso a los apóstoles. ¿Ya? Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados, como a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. O sea, era tanta la humillación, era tanta la persecución que ellos soportaban en paz y en gozo. Porque esa es la paz de Dios, pasar las tribulaciones con gozo. Y hace una comparación aquí, y dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes. Vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¡Wow! Está diciendo el apóstol. Eso era una característica de todos los apóstoles. Porque cuando tú comprendes, cuando tú naces espiritualmente, Dios entra en tu cuerpo y ya tú no eres tuyo, eres de Dios. Y tú estás a soportar en esta vida todas las cosas porque el fuego, el amor, el poder de Cristo mora en ti. Estoy hablando de locura en la piedra, me van a decir. No, querido, no es fácil llegar ahí. Pero Romanos 8 dice claramente que nosotros estamos hechos para llegar a ser conformados a la imagen, a la estatura de Cristo. Cristo fue despreciado, humillado. Él se humilló a sí mismo al punto de morir en una cruz. Muerte de cruz era lo más horrible. Y Pablo está siguiendo ese camino de cruz para que vean en él un ejemplo a seguir en que las cosas de esta tierra, lo material, el bienestar, el orgullo, la vanidad y toda la soberbia y todas las cosas que hoy día rodean esta sociedad lejana a Dios, porque este es un mundo lejano a Dios. Estamos en tiempos finales. Y Pablo hace esta comparación. Compárense. Si nosotros somos el ejemplo a seguir de la iglesia, si nosotros le estamos dando este ejemplo y ustedes están envanecidos, orgullosos, dividiéndose, peleando entre uno y otro, teniendo pecados graves de fornicación, y lo toleran, Pablo, después que ya le ha dicho que ustedes pelean por tonteras, ustedes hacen divisiones, ustedes hacen discusiones, ustedes tienen una actitud
completamente mundana, lejana a la voluntad de Dios, apartada de la voluntad de Dios. ¿Cómo fue que se perdieron tanto? Pablo se ve obligado a exhibir cuáles son los fundamentos de su vida en Cristo para que pudieran comparar qué es lo que es seguir a Cristo y qué es lo que estaban haciendo los corintios. Así que Pablo, antes de entrar a analizar el caso de inmoralidad de la iglesia, ha señalado su propio estado de moralidad. Porque sin eso él no puede dar el ejemplo, ni argumentar realmente si tiene los atributos morales de poder señalar la falta. Y cuando Pablo la señala con absoluta integridad y con absoluta dureza, no a media. Así que entramos en el capítulo 5 para empezar a ver este caso, lo vamos a empezar a ver nomás, de inmoralidad juzgado. Oye chicos, recién lo vamos a empezar a ver, miren. Pablo empieza así, en el versículo 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, la cual nunca, o sea, aún ni se nombra entre los gentiles. Tan grave es la fornicación que están teniendo, que alguno tiene a la mujer de su padre. Cuando él está diciendo eso, que la tiene, significa que convive con ella. ¿Ya? Deuteronomio 22:30, y aquí es donde uno empieza a ver las relaciones maravillosas de la Biblia. ¿Ya? Vamos a ver al tiro, Deuteronomio 22:30. Dentro de las causas. Dice exactamente, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ninguno tomará, ninguno se acercará, no se allegará. No solo que tendrá una relación fortuita, única, no. Mantienen relaciones sexuales ilícitas permanentes, no deben tomar a la mujer. Estas normas, estas reglas eran vigentes en ese tiempo y siguen vigentes hoy día. Pero antes de explicarle a un mundo que desprecia a Dios. Entonces dice, ese pecado de fornicación de incesto, se podría decir, del hijo de un hombre con su madrastra, era de tal nivel que socialmente ni siquiera el pueblo griego o el pueblo el gentil, el romano, lo aceptaba. Porque había ciertos niveles de moralidad que se respetaban. Aún se respetaban en ese tiempo. Entonces, hay que entender qué significaba la fornicación. La fornicación viene de la palabra porneia. Porneia, según el diccionario griego, es inmoralidad sexual, prostitución, también incluye el incesto. En la antigüedad, más bien había una referencia cuando había prostitución y adulterio, idolatría, en medio de la idolatría. Acuérdense que habían prostitutas sexuales religiosas, que estaban en los templos de Diana, de los efesios, digamos, estaba en los diferentes, en los romanos, y ellas ejercían prostitución. Y era normal que los hombres acudieran a estas prostitutas, porque ellos se sentían santificados después de una relación sexual. Esa es una mentira del diablo, pero que obviamente, porque en esta guerra no hay otros ámbitos, no hay más ámbitos, no, pero que esa es su religión. No, compadre, no. No hay. Eso que está ahí, cuando tú partes del concepto de que tenemos que respetar las religiones, partimos de algo que está completamente errado. Dios es un solo Dios. Todo lo demás, todas las religiones nacieron de una sola religión. Y si no, y entre comillas religión. Después del diluvio no quedó religión. Del diluvio universal con Noé. No quedó religión. Los hombres fueron desviándose poco a poco, como pasa con todas las cosas, y como estaba pasando en esta iglesia, se estaban desviando.
Dios dijo claramente, esto es así, lo quiero así, lo necesito así, para bien de ustedes. Y el hombre ha ido desviando. Así que no, el respeto por otras religiones es porque yo respeto a las personas, porque Dios me manda amarlas, pero no voy a respetar sus creencias, porque son creencias inmorales que llevan a la destrucción de la sociedad. Si no, mira, queridos, mira cómo está el mundo hoy día, nada más. Todo lo que se ha hecho es alejarse de Dios y mientras más nos alejamos de Dios, peor los desastres. Y no son solo desastres humanos provocados por el hombre. Hay desastres provocados de forma natural que se viene como castigo a esta humanidad. Dios lo dice así, va a ser así. Ayer hubo terremoto 8,2, 8,7 grados Richter en Rusia. Creo que ese ya superó, no sé, al de Valdivia, en Chile. Así que en el Nuevo Testamento estamos viendo que esta lujuria, este pecado de lujuria, era de una impureza, tal que ni los propios griegos lo soportaban. Mira, Cicerone, que era un filósofo griego, el incesto, dice, era un crimen increíble entre los griegos y gentiles. Ni siquiera se mencionaba. ¿Ya? Ni siquiera se mencionaba. Era de un rechazo tremendo. Y aquí en esta iglesia cristiana que tenía prohibición expresa, ¿ya? Se practicaba. E iban a la iglesia. No dice si la mujer iba a la iglesia, no habla si la mujer era cristiana, pero el hombre sí. Mira el versículo 2. Y vosotros, le habla la congregación, estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y ellos lo toleraban, iban a la iglesia y oraban por él seguramente. Lo soportaban, quizás daba buenos diezmos, no sé. No. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal que cosa ha hecho. Ahí está hablando el hombre que iba a la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, porque seáis nueva masa sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la... Mira, no quiero alargarme aquí, porque quiero decirte esto. Pablo trata duramente al hombre y dice, sáquenlo, échenlo a las manos de Satanás que se vaya. Los griegos, socialmente, tenían, y los griegos romanos de alguna manera también, aceptaban cierta lógica moral, entre comillas. Ellas aceptaban, por ejemplo, las amantes para el placer. Los amantes para el placer eran permitidos en la sociedad. Los hombres que se aburrían con las esposas, en fin, que ya era el mismo sexo de siempre. Hay un chiste por ahí que todos los días comían por otro y había que cambiar de cena. Mira, era un poco ese el concepto, que los hombres, para no matar el matrimonio, mantenían amantes. Y esas amantes les daban el placer que ellos necesitaban para no destruir el matrimonio. En esa, incluían jovencitos. Ellos tenían mucha preferencia por el homosexualismo practicado con púberes, con niños de 12, 15, 17 años. Acuérdate que el emperador romano eh, mantenía este tipo de relaciones con jovencitos. Así que
socialmente las amantes estaban permitidas, pero no la esposa del padre. No los hijos, no se permitía eso. Las concubinas eran para que les cuidaran el cuerpo, los lavaban, le hacían aseo, los cuidaban. Y las esposas eran para tener hijos legítimos, porque tener hijos ilegítimos también no era algo bien visto. Así que en esta sociedad estaban tratando de implementar las reglas morales que Cristo estableció en la tierra cuando vino y a través del Antiguo Testamento también. Quiero terminar esta partecita diciéndoles lo siguiente. Tanto se ha perdido la moralidad absoluta bíblica que ya nadie se quiere casar. Todos mantienen relaciones con lo que les convenga y hasta donde les convenga, y para qué vamos a estar haciendo papeles. Los papeles nada hacen con respecto al matrimonio, y yo te digo que sí, por eso yo me acabo de casar por la iglesia, no solo por la ley. Porque el matrimonio es honroso en todo, dice el hebreo. En toda cosa es honrosa el matrimonio. El matrimonio bien avenido de parte de Dios es un elemento social potente. Sostiene los países, las ciudades, las comunidades, da moralidad, da ejemplos, da veracidad de que Dios está presente, que Dios ama y que tiene una iglesia en la relación entre hombre y mujer, en la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, acá teníamos un caso de inmoralidad. ¿Qué sabemos hoy día? Que hay iglesias que han aceptado la gran mentira de que todo es amor. Y el único amor verdadero es el amor de Cristo, celebrado y explicado en detalle en 1 Corintios 13, que vamos a llegar ahí en un minuto. Pero homosexuales mantienen hijos, les han permitido tener hijos y mantienen relaciones sexuales con sus hijos y los depravan desde niños. Hemos depravado a los niños del colegio. Todo esto es yo creo que tú entiendas. Los gobiernos en el mundo han sido infiltrados por Satanás, por sectas satánicas. Los grandes cargos en la ONU, en todos los organismos mundiales, en los gobiernos, están infiltrados por gente satánica. Y Satanás va a imponer toda norma que destruya la sociedad que Dios creó. Por eso el aborto, por eso el homosexualismo, el lesbianismo, por eso ya da lo mismo, la eutanasia ya da lo mismo, todo lo que signifique que el hombre está primero, es mi derecho, yo tengo mi derecho. Y el creador, los derechos del creador, no, eso no existe. Pero existen, desgraciadamente, estamos pagando un precio y la sociedad está pagando un precio. ¿Cuál es el precio? El caos, la destrucción y todo lo que se está viniendo hoy día encima. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de aceptar los pensamientos mundanos, carnales, ajenos a la iglesia, contrario a la palabra, contrario a la Biblia, van a leudar y van a echar a perder toda la iglesia. Y así está siendo. Así está siendo. Y ellos están dando señal de que Cristo no tiene poder, que la iglesia no tiene poder y que no se puede seguir la verdad de Dios. Y eso es una mentira. Porque Dios deja que nosotros corramos como todo. Nosotros corremos con nuestro pecado hasta que éste se vuelve en contra. Y porque dice la Biblia claramente que nuestros pecados nos alcanzarán. Nuestros pecados no reaccionan, Dios no reacciona de inmediato. Nuestra vida no cae de inmediato. Antes de la caída está la soberbia, la altivez de espíritu. Todo va a venir con su tiempo. Todavía no es el tiempo de la caída. El hombre está probando esto y como, mira, este lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque así el hombre es como mono. Y cree todas las mentiras. Pero mira los musulmanes, y los musulmanes están haciendo, pero... Y todas esas religiones que son contrarias a Cristo. Están matando cristianos a raudales en Nigeria, en África en general, en Siria,
en los países musulmanes. Incluso ahora ya se están tirando a matar gente en Occidente, en países que eran cristianos. ¿Pero por qué? Porque los cristianitos occidentales hemos perdido el horizonte y hemos permitido ser infiltrados por el enemigo, por Satanás. Nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre. No tenemos guerra contra Biden ni con Putin. Tenemos guerra contra espíritus que dominan a estas personas. Queridos, los dejo. Incesto, inmoralidad, existen, existieron y van a existir. Pero deben ser combatidos con Dios, con fe, con esperanza. No quiero que te queden con la idea de que, pues si ellos lo hacen, nosotros da lo mismo, la iglesia da lo mismo. Eso es lo que pasa hoy día. La gente dice, no, la iglesia. Y en vez de luchar por salir de esto, te vas a sumir en la inmoralidad, en la levadura de esa inmoralidad, hasta que te hundas completamente, te consumas. Ya, eso, ya. Nos estamos viendo, ¿les parece? Quiero darles mi amor, por favor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les ayude, que Dios los guíe, los sostenga y los llene de su presencia todo el tiempo. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús hoy día les pido, acérquense a Dios. No queda tiempo. Cada vez menos, cada vez menos. No está quedando tiempo. El que quiere saber lo que significa eso, pregunte. Chao.